casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones en este nuevo día de Iglesia en Casa. Aprovechamos también de ya dar el aviso que en la fase en la que estamos ya como ciudad, como región, ya podemos juntarnos ya de grupos dentro de nuestras casas, con la iglesia en casa, con el grupo de discipulado. Ya podemos juntarnos más de 10 personas y obviamente teniendo el cuidado que corresponde, pero ya podemos vernos, comer juntos, así que ya es una bendición ya. Amén. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él nos pueda hablar, pueda traer revelación de su palabra, traer revelación de lo que vamos a compartir, que es lo mismo. Vamos a compartir dos cosas: seguir abordando el tema del discípulo, pero también vamos a hablar del Evangelio que Jesús predicó, el Evangelio del reino, del gobierno de Dios. Así que vamos a orar. Amén. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, y haces salir el sol sobre justos y pecadores. Gracias, Señor, porque tenemos un día más, Amén. Señor, para reunirnos, para estar delante de ti, Señor, y buscarte. Señor, queremos aprender más de ti y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Háblanos hoy, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos aprender más de ti, Señor. Tu presencia, Señor, sea manifiesta en este tiempo, Señor, en medio nuestro, Señor, y tu palabra sea revelada a nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y queremos ser como tú, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy día, hermano, desperté, le contaba recién a los chicos que desperté. E inmediatamente vino esta canción a mi mente, a mi corazón, y tiene tanta relación con el deseo que tiene que tener un discípulo. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Amén. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces Jesús.
Y Señor, nos Amén. rendimos Sí, delante de ti, Señor. Aleluya. Toda nuestra mente, Amén. corazón, Amén. pensamientos, Sí, para que tú Señor. puedas obrar, Señor. Amén. Y abrimos nuestro corazón a tu palabra. Amén. Amén, hermanos queridos. Amén. Hablamos la semana pasada que nos correspondió con Pía y hablamos de la principal característica que tiene un aprendiz, un discípulo, Amén. y es que es ser enseñable. Es que tiene un corazón abierto, que obviamente no cree que se las sabe todas, que como sabe que no se las sabe todas, está siempre preguntando, ¿cómo es mejor? Hago esto acá, pastor, qué sé yo, Sí. porque no se las sabe todas, tiene esa conciencia. Eso es un discípulo. Amén. Es Amén. como, y volvemos a ese ejemplo de estas películas chinas, cuando está el maestro, el sensei, y están los discípulos, los que están aprendiendo las artes marciales con él, entonces le dice, está haciéndolo, y el maestro le dice, no, así no se hace. Y el que hace, obedece lo que el maestro le dice. Amén. Entonces, este ejemplo lo ponemos, sé que no es lo más correcto quizás, pero sí nos ayuda a ver un poquito, a graficar claro, sí. lo que es un aprendiz. Entonces, muchas veces, cuando el maestro quería lograr, y lo que hacen los Shaolin, ¿qué hacen? Se van de su casa, están así, Sí, que ellos sí. dejan todo y se van porque tienen una meta, aprender lo del maestro. Amén. Nosotros es lo mismo, hermanos. Sí. Es lo mismo en nuestro pensamiento, es lo mismo en nuestro corazón. Es lo mismo, tenemos que abrirnos y ponernos a disposición del maestro. Amén. Esto es un discípulo. Amén. Cualquiera no es un discípulo. No porque vamos a una reunión somos discípulos, sino que un discípulo es un aprendiz. Y la palabra discípulo viene de disciplina. Tiene la misma raíz etimológica. Entonces, un discípulo también, en otras palabras, es una persona disciplinada. Disciplinada. ¿En qué disciplinada? Es lo que la palabra nos dice. Por eso Pablo, ¿se recuerda? Le escribe a Timoteo cuando le dice, Timoteo, ninguno que milita en los negocios del Señor se enreda. Sí. Ninguno que milita en el ejército, eso es lo que dice, del ejército del Señor, como soldado de Él, se enreda en los negocios de este mundo. Entonces el Señor, Él quiere discípulos, y Él en su palabra habla de discípulos. Lo hemos dicho otras veces, que la palabra discípulo es la que más sale en relación a los seguidores de Jesús. ¿Qué eres tú? ¿Qué somos entonces? ¿Somos discípulos? ¿O somos meros creyentes, lo que decíamos la vez anterior? ¿O somos deístas? Claro. Que sí creemos que Dios existe, que Él está, voy a reunión, todo, pero vivo como que no existe. O sea, vivo tomando mis propias decisiones, ignorando la voluntad de Dios. Y eso es grave. Amén. Amén. Hermanos, hay algo tan lindo que hace tiempo leí yo de un libro de Juan Carlos Ortiz, y voy a sacar algunos apuntes de lo que él compartió. ¿Por qué fueron generando discípulos en estos tiempos? ¿Por qué se generaron discípulos? ¿Por qué los discípulos de Jesús tuvieron o parieron discípulos? ¿Y por qué se siguió con esto de discípulos? Claro, hay algunos que no, pero hubo una línea por más de 300 años que fueron discípulos del Señor, que fueron tan fuertes en su mensaje y en su vida, que el imperio, al final, el imperio romano, se tuvo que doblegar. Este imperio tremendo se tuvo que doblegar porque no podía contra ellos, por más que los perseguían, que los metían en la arena del circo romano, Nerón los crucificó, pero ¿por qué no el evangelio no se aguó? Claro. Porque eran discípulos. Claro.
Y era tal el grado de compromiso que ellos tenían, que a pesar de tener todo en contra, o sea, eran perseguidos, no tenían libertad para juntarse, ¿no es cierto? Se juntaban a escondidas muchas veces y exponían sus propias vidas, Sí. exponían primero que nada, exponían su libertad, libertad. ¿no es cierto? Porque ellos iban a predicar, pero Con el riesgo. con el riesgo de ser tomados prisioneros. Se juntaban, se reunían con el riesgo de ser tomados prisioneros. Pero eso, como dices tú, no debilitó Amén. el fervor que había en sus corazones. Amén. Por el grado de compromiso que ellos habían Sí, adquirido con Cristo, por el grado de entendimiento que ellos tuvieron del negarse, ¿no es cierto?, a sí mismo y tomar la cruz de Cristo y seguirlo hasta el final. Entonces, a veces, como en nosotros ha sido tan fácil todo, Sí. ha sido tan liviano, no hay costo, ¿no es cierto? De repente hay mucha gente que si llueve no vienen a congregarse o no venían, Y, sí, ¿no es cierto? y eso tiene que ver con el punto del Evangelio. Claro, claro. Aceptas a Cristo, es como que Exacto. muchas veces mal entendemos como que le hacemos un favor a Dios rindiendo nuestras vidas a Él. Y eso es parte de lo que el hermano Juan Carlos Ortiz, este pastor que yo les comenté, habla. Él habla del quinto evangelio. Sí. El quinto evangelio. Que no existe. No Porque hay. existe solamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4. 4 evangelios y los 4 hablan de lo mismo, cuentan cosas iguales, o sea, digamos, situaciones que ocurrieron, pero de distinto a veces enfoque. Pero son 4 evangelios y esos 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, Amén, de la amén, obra de Jesús, de lo que Él predicó, el sermón del monte, cuando nos enseñó a orar, las sanidades, el proceso de la pasión, de la crucifixión, de la resurrección, de la conversión de los discípulos. Habla esto. Amén. Los La vida 4 de evangelios de la vida de Cristo. Amén. Pero hay un punto que habla también del evangelio que Jesús predicó. ¿Y cuál fue? El evangelio del reino de Dios. Arrepentíos, dijo Jesús. ¿Por qué? Decía, pero ¿por qué si yo no soy una persona mala? Y quizá alguno puede decir, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo no he matado a nadie? Yo no he hecho esto, me porto bien con mi mujer. En fin, puede ser una persona moralista. Pero el Señor nos dice a todos, dice una parte de la palabra, que mando a todos los hombres a que se arrepientan. Amén. Y el Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de Dios? Es su gobierno. Su Entonces, orden. hay 4 evangelios, no hay 5. Pero ¿cuál es el quinto evangelio del cual nos habla nuestro hermano y ahora estamos compartiendo? ¿Cuál es el quinto? El quinto evangelio es una invención de hombre. Claro. Así es. Y es distinto al que Cristo predicó. ¿Qué diferencia hay entre lo que Cristo predicó y lo que hoy día muchos predican? ¿Qué pasa? Un evangelio se centra en Dios y otro evangelio se centra en el hombre. Sí. Esta es la gran diferencia. Amén. Y este otro evangelio que se centra en el hombre tiene varias aristas que las vamos a tratar de dar solo una pincelada sobre esto. Vamos a leer la palabra en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira, ¿quién dice eso? Jesús. Claro. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? O sea, lo que Jesús predicó es un gobierno en donde tenemos que hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Amén. Ya ahí hay una diferencia notable. Mira, perdón, puedo seguir Sí, sí, leyendo. Dice, y todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Amén. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra la casa, pero no pudo moverla. Amén. Porque había sido bien construida. Construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra.
sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sí. ¡Qué tremendo! Que venga revelación de esto a nosotros, hermanos queridos. Amén, amén. ¿Dónde están? O sea que está comparando el llamar a Jesús como el Señor de nuestra vida con poner un cimiento sólido. El Evangelio Qué del tremendo. reino de Dios es un cimiento sólido. Amén. El otro, quinto Evangelio, es falso porque no es lo que Jesús predicó. Se toma de una sola verdad, casi siempre todas sí. estas doctrinas y estas Sí. cosas que van apareciendo se toman de una pequeña verdad y la toman como absoluto Sí. y se olvidan de todo lo demás que Jesús Claro, predicó. Y ahí tenemos cuántos ejemplos. Pero Sí. el Evangelio del Reino de Dios, por eso Mateo 6:33 también dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo que primero tenemos que buscar, hermanos? El pan, la comida, el abrigo, el estatus, la casa, la profesión, el ganar más dinero, el asegurarnos el futuro, los solteros, la novia o el novio o el pololo. No sé qué tenemos que buscar primero, está claro. Su Más reino, buscar primeramente su reino. su Amén, gobierno su y gobierno. todas, dice, Él nos dice, todas las demás cosas cosas serán añadidas. Pero Amén. tenemos que leer y entender, hermanos, primero es el reino de Dios y Amén, su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Primero Dios, después lo demás. Su gobierno, después lo demás. Su reino, después lo demás. Amén. Por eso hay cristianos que viven al 3 y al 4, ahí siempre y que esto y que me falta, óreme, bendígame, deme, y al Señor le tienen un pliego de peticiones porque no han entendido que el derecho del Evangelio, el lado correcto, es, ¿qué cosa? Buscarlo primeramente Dios y su Amén. voluntad, A Él como Señor. Él como Señor. Claro, y Él como Señor de todo. Porque yo creo que el error que muchos cometemos es el Señor de esta área. Pero esta otra sí, área también. no, me la guardo. Entonces Él, y de repente también vemos que hay áreas de nuestra vida que no logramos avanzar, pero también es porque no hemos rendido esa área a Cristo. sí. Todavía la tenemos tomada, ¿no es cierto? Por ejemplo, matrimonio, familias que uno ve bien en muchas áreas, pero la economía está mal. ¿Me entiendes? Pero no ha rendido la economía Esa área. bajo el gobierno de Dios. Entonces la tiene tomada. Y como la tiene tomada, ahí el Señor se dice, pucha, expone a hazlo tú entonces. Pasen Pues es como cosas. los papás con los hijos, cuando uno ve que el hijo quiere hacerlo solo. Y uno le dice, ya, hágalo. ¿No es cierto? Pero Sí. sabe que el hijo, lo más probable es que se equivoque. Claro. Ay, Señor. Que nos ayude. Cuando hablamos del Evangelio del Reino de Dios, estamos hablando del Evangelio del gobierno total de Dios sobre la vida del hombre. Hablamos de un rey y un señor que toma el control, como dice Pía, de todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si no predicamos este Evangelio del señorío de Jesús, de que Él toma el control de todas las áreas de la vida, ¿qué entonces predicamos? ¿Qué El se quinto predica evangelio. entonces? El quinto Evangelio. El quinto evangelio. Y el quinto Evangelio está centrado, y todos estos tipos de quinto Evangelio, todos están centrados en el hombre. Así es. Vamos a partir con algunos ejemplos. Tenemos el Evangelio que se ha predicado mucho, que es el Evangelio de la prosperidad. De la prosperidad, que es como siembra 100 y Dios te va a dar 200. Claro. Siembra acá y Dios te va a multiplicar. El interés no es en que la persona obedezca a Dios. Ese tipo de evangelio toca la fibra de la avaricia. Claro. Porque dice, o sea, si yo doy 100, voy a tener 200, es un buen negocio, ¿no? Claro. Entonces, ¿en Por qué- interés. Por estamos interés. dando por ¿En interés. quién está centrado? En el hombre. En el hombre. ¿Qué más dice acá este tipo de evangelio?
dicen que el cristiano no puede sufrir, Claro. que tenemos que tener siempre harto, en abundancia, y nos tiene que sobrar, y tenemos que viajar, y que la mejor ropa, los mejores... Pero eso no está en la Biblia, hermanos. No. La Biblia dice que Dios nos quiere prosperar en todo, pero no nos habla de cosas materiales. Claro. No. Y cuando hablamos, cuando estuvimos hablando de mayordomía, hablábamos de lo que era esa prosperidad, ¿no es cierto? Sí. Que es una prosperidad en toda área y que también el Señor habla que con sustento y abrigo tenemos Estemos que estar contentos. contentos, que el Señor nos da lo suficiente, ¿no es cierto? Y el Señor nos da más. Más nos da, hermano. Más, y tenemos que ser agradecidos. Sí. Agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Y de todo lo que Él nos ha dado, nosotros también dar. Amén, Y bendecir. amén. Eso es la vida cristiana, hermanos. Eso es. Eso es. Entonces, también este Evangelio de la Prosperidad dice que si tú no te está yendo bien y algo así, es porque algo estás haciendo mal. Claro. Estás bajo maldición. Y hermanos, muchas veces el Señor permite escasez para también probar y enseñar nuestro corazón. Y así, ¿cuántos hermanos nuestros están Sí. quizá en una selva hoy día, en este mismo momento? Sí. O quizá en qué otro lugar y están con lo justo. Y están ahí, pero están en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y están llenos de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo nuestro no depende de lo que dice el Evangelio de la Prosperidad, Amén. que dice que es por tener. No, el gozo nuestro depende de estar en una Amén. comunión con Dios y de estar en el centro de su voluntad. Así que ahí tenemos un falso evangelio, el de la prosperidad, que está centrado en el hombre. Es un evangelio humanista. Se enfoca en el dinero y que el dinero es lo que provoca el bienestar para el hombre. Es humanista, nos lleva a las personas, a la gente a acumular riquezas y pensar positivo para lograr cosas. Hay libros que han hecho algunos de estos Hoy sí, como de estas esos personas coaching. que son coaching, no son pastores, Claro. son coaching en donde te dicen, mira, haz esto, otro, estas decisiones, siembra acá y Dios te va a dar. Todo es un interés. Entonces la persona cae en la trampa de este quinto evangelio y se olvida que primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Otro falso evangelio, quinto evangelio, es de las obras, que es un poco como querer la salvación por las hacer obras, cosas. por hacer cosas. Por hacer, sí. Entonces eso también está centrado en el hombre. Hay algo sutil ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras, No es por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí está el punto. Claro. Porque cuando tú crees que eres salvo o que tienes esto acá por tus obras, tú te glorías. Claro. Y se centra nuevamente en ti el evangelio, el falso evangelio. Pero no es así. Eso es por su gracia. Ninguno de nosotros puede hacer más ni menos para ser salvo. Tenemos Amén. solamente nuestra fe en Jesús, que Él murió por nosotros, nos perdonó, nos salvó, nos limpió de nuestros pecados. Él hizo la obra, no nosotros, no es por Amén. obra, para que Amén. nadie se gloríe. Amén. Este evangelio entonces centra al hombre en las obras y que por las obras se va a salvar. Hay otro extremo, esto es de las obras, del hacer. Y otro extremo es de la supergracia a veces que se ha hablado, que es, no importa, vive como quieras, total Dios te perdona. Dios es bueno. un Dios de gracia, bueno, y Dios te perdona, así que dale nomás. Y a veces se usa mucho el, yo te entiendo, yo también he vivido eso. Pero eso aliviana. Sí. Y si es verdad, Dios nos perdona, pero Él no quiere que pequemos, que no quiere que pisoteemos su sangre. Sí. No, y Él nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestra verdadera adoración. Hay un estilo de vida que el Señor nos llama. No es vive como quieras, total la gracia de Dios. Eso es falso, no es el Evangelio de Jesús.
Y cuando estudiamos los atributos de Dios, vimos cómo también Dios se duele con nuestro pecado. Entonces, imagínense que como nosotros, que lo amamos a Él porque Él nos amó primero, vamos a andar pecando deliberadamente. No podemos. No podemos. No ¿Por qué le podemos. amamos? No, porque le amamos. Otro. Dijimos prosperidad, quinto evangelio falso de la prosperidad, de las obras, de la supergracia, del escapismo. El escapismo es sentarnos y esperar a que venga el Señor y que me salve. Claro. Y yo no voy a hacer nada más que todos los demás que no se arrepienten se mueran y todo. Yo y el Señor espero que Él venga. El escapismo. Y el Señor no nos manda a hacer esto como discípulos. Él nos manda a vivir su gobierno. Amén. Sí, tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, en Él, pero también nos manda a ayudar Amén. al huérfano, al menesteroso. 61. Isaías 61. Id y predicar el Evangelio, id y hacer discípulos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, a hacer luz. La fe sin obras es muerta, nos llama a activar. No, es el escapismo, escapar de esta tierra que se va a morir todo, escapemos. No es el Evangelio que Jesús predicó. No, Jesús predicó el Evangelio del gobierno de Dios sobre el hombre. Amén. Amén. ¿Qué más? Este Evangelio del escapismo pone su énfasis en la salvación del hombre y no en el señorío. Amén. Jesús, ¿qué habla? Del señorío de Cristo, y el señorío produce salvación. Pero primero, ¿qué es? Señorío. Amén. Amén. El señorío de Cristo. Hay otro quinto evangelio falso, que es el evangelio del terror. Sí. Del terror. Si no vienes a Jesús, te vas al infierno. Es verdad. Sí, po. Es verdad, pero no tenemos que enfocarnos en predicar eso, sino que tenemos que enfocarnos en predicar el reino, el gobierno de Dios. Amén. Y esto, hermanos, y lo que decía Pía, esto es lo que hacía la diferencia de los discípulos. Por eso estaban dispuestos a todo, porque ellos ya habían recibido y asumido el señorío de Cristo y el gobierno de Dios total sobre sus vidas, total. Miren, no me importa que sea el César, no me importa que mismo sea. Yo ya tengo un Señor, un Kyrios, un amo, un dueño, y que me va a salvar y ya me salvó. Pero es mi amo. Y por eso estaban dispuestos a dar su vida. Amén. ¿Cuántos de nuestros cristianos? Sí. Nosotros somos frutos de la sangre de mártires, del tiempo de la arena del circo romano, desde esos tiempos. Y sin ir más lejos, yo he escuchado a mi suegro hablar del avivamiento que hubo en Valparaíso. Sí, también. Y cómo ellos predicaban, no hace tantos años, queridos hermanos, no hace tanto tiempo, pero predicaban y exponían sus vidas. Sí. Y eran vituperados y eran tratados mal por predicar la palabra del Señor. Y esa palabra, aunque fue como fue, ¿no es cierto?, aunque ellos tuvieron que sufrir, esa palabra corrió. Esa semilla. La semilla dio fruto. Amén. Este evangelio del terror, entonces yo le meto susto a la persona, o tú quizás por susto puedas estar quizás en la iglesia porque no te quiere ir al infierno. Pero eso es humanismo, porque tú estás pensando, yo no quiero sufrir. Claro. Pero el evangelio del reino de Dios no pasa por eso, sino que pasa porque tu voluntad y tu vida se rindan bajo el gobierno, bajo el señorío de Jesús. Amén. Él es Señor, sí. Amén. Él tiene autoridad sobre todo, pero tú y yo tenemos que reconocer su señorío. Amén. Así es. Ahí hay una diferencia. Sí. Hay otro evangelio que hoy día está de moda, que es el otro quinto evangelio falso, que es el de la justicia social. Wow, Ese está bien de moda. Está bien de moda hoy, ¿no? Sí. De la justicia social. Que el Señor vino a acabar con los problemas sociales. Sociales. Es un evangelio que se predica de esta manera. El Señor quiere acabar con esto en esta tierra y que nosotros ocupemos posiciones políticas para acabar con esto, injusticia social.
Y se predica un poco también en contra de los ricos, que los ricos, los poderosos de este mundo, y se predica así, pensando que el Señor predicó eso y que vino a acabar con las injusticias sociales. El Señor sabe lo que vino a acabar con la injusticia del corazón del hombre. El Señor vino a acabar con la avaricia del hombre. Y eso trasciende a la sociedad. Pero no podemos predicar un evangelio antirricos, Sí. de la justicia social, porque este evangelio mal predicado Sí. es un caldo de cultivo Sí. para el resentimiento. Así es. Para el resentimiento. Entonces yo empiezo a ver al hermano que tiene dinero, lo empiezo a ver como enemigo. Claro. Que si llega una persona que tiene dinero a la iglesia, la veo como enemiga, como un aprovechador. Sí, hay aprovechadores, como lo hay de todo tipo. Claro. Como lo hay de Claro. todo tipo. Sí. El Señor no predicó este evangelio. Él no dijo que el problema del hombre se va a arreglar con un gobierno socialista, ni con un gobierno de izquierda o de derecha. Él no predicó ese evangelio. Él predicó del gobierno de Dios sobre la vida del hombre. Amén. 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 No predicó en contra del César. Dar al César lo que es del César, dijo, y dar a Dios lo que es de Dios. No predicó eso. Tampoco predicó la igualdad para todos. Claro. No, porque la igualdad para todos es injusticia. Si le damos a todo igual, eso es injusto. Claro. Porque el Señor en su palabra dice que el que trabaja, coma. ¿Cómo? En este evangelio falso de la justicia social se hace énfasis en las bendiciones temporales. Temporales. Ahora, aquí se nos va a solucionar el problema. Muchos cristianos votaron rechazo pensando que no, que el gobierno que está acá nos va a solucionar el problema. Apruebo. El rechazo. Rechazo, perdón. ¿Y qué podemos decir a eso? Falso. Ningún gobierno humano va a solucionar el problema del hombre. Otros votaron apruebo. No, ahora sí va a haber justicia. Falso, porque el problema es un problema del hombre. Todos los políticos, todas las personas que han llegado al poder se corrompen porque no son discípulos, porque no están bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, las leyes y lo que hagan va a estar pasado por su moral. Sí. Y su moral, si no está bajo el reino de Dios, no podemos confiar en nadie, hermanos. No podemos confiar en nadie. Solo el Señor es el Dios justo, que Él va operando dentro del corazón del hombre. Centrado en el hombre al final. Todos estos falsos evangelios que hemos dicho. La prosperidad, ¿en qué está centrado? En el hombre. El de las obras, en el hombre. Supergracia, en el hombre. Peca nomás, no importa. El de la prosperidad, da 100 y vas a recibir 1000. Centrado en el hombre. Del escapismo, también. Vámonos luego al cielo porque aquí estoy sufriendo. ¿Quién está centrado? En el hombre. El del terror, no quiero sufrir, está centrado en el hombre. El de la justicia social está centrado en el hombre también, no en Dios. Como les decía, esto es peligroso porque es un campo fértil para el resentimiento. Nosotros como cristianos, cuando llegamos al Señor y reconocemos a Jesús como el Señor, se tiene que ir el color político. Amén. Pasamos a ser cristianos. Se tiene que ir el resentimiento. Hoy le comentaba a Pía, tuve que ir me bajé al centro delante y empecé a mirar a las personas y empezó el Espíritu Santo a hablarme cómo yo las veía. Entonces, ¿cómo veo al que viene con el pelo verde? ¿Cómo veo a la señora? ¿Cómo veo al carabinero? ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? ¿Con una base de resentimiento? ¿Con una base del escapismo? Que se mueran estos, venga el Señor. ¿Cómo miramos? ¿Cómo vivimos? ¿Con prejuicios, con críticas? Pero el Señor sabe que nos manda a amar. Entonces, cuando estamos bajo el gobierno de Dios, cambia la mentalidad y yo ando con paz. Amén. Pero miro con paz al, uy, qué lindo auto que tiene este hermano, no sé qué auto, y me alegro. Y al otro que le falta, vamos, oye, hagamos algo, tenemos que darle al que necesita.
Es distinto, mis hermanos. Necesitamos enfocarnos y vivir el Evangelio del reino de Dios. Amén. Amén. El Evangelio del reino de Dios. Y ahí es donde el Señor viene a tomar, o nosotros le entregamos el gobierno de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y filtramos por la palabra hasta lo que pensamos. Sí. Porque la palabra dice que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo Amén. lo puro, si hay, Sí. si hay virtud alguna en eso En esto pensar. pensar. Entonces también el reino de Dios tiene que entrar eso en nosotros. Amén. Y no porque de repente vemos por las emociones. Si este me hizo algo, no lo paso hasta que nunca más. ¿Me entiendes? Entonces es porque tenemos áreas que todavía no han sido permeadas por el reino de Amén. Dios. Necesitamos el gobierno de Dios, Necesitamos hermanos. esto Vivirlo y predicarlo. en toda nuestra Vivir manera de y vivir. predicar. Hay algo tan lindo Amén. que quiero para cerrar, ir cerrando. Dice en el capítulo 13 de Mateo, hermanos, Leemos hasta ahí. sí, ahí está, ahí después usted puede leer, pero hay unos versículos donde el Señor está hablando parábolas del reino, ¿ya? Y esto es tan importante, esto fue lo que Jesús predicó, esto está en los evangelios. Sí. Mateo capítulo 13, Sí, 45. versículo 45 y 46, mire. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Qué tremendo esto, tan cortito. Dos versículos. 2 versos. Pero me llama la atención algo. Dice, el reino de Dios entonces es como un comerciante, Claro. un negociante. Pone el ejemplo, un comerciante. ¿Qué es lo que es un comerciante, un negociante? Busca vender, ganar y ganar más a menor costo. Es un comerciante, ¿no? Entonces llega y ¿qué anda buscando? Perlas finas. Perlas finas. Perlas finas. O sea, el Señor nos está comparando a nosotros con este comerciante, mercader, Claro. con un comerciante, una persona que ¿qué está buscando? Su bienestar. Claro. Entonces llega y se da cuenta que allá una perla que sí es maravillosa y es la mejor de todas del mundo. Entonces lo compara al Señor y dice, y que cuando encontró, dice, la perla, esta perla, vendió todo, dice, vendió todo cuanto poseía. Entonces el reino de Dios es esta perla de gran precio. Nosotros somos los que buscamos las perlas valiosas, buscamos esas perlas lindas. ¿Cuáles serían esas perlas que buscamos chiquititas? Salud, dinero y amor. Claro. Todo el ¿Qué buscas tú? ¿Qué perlita buscas? No, yo busco la perlita de la salud, yo busco la perlita de la tremenda casa, yo busco la perlita de esto otro, de que el Señor me arregle todos mis problemas, busco perlitas. Pero llega el momento donde este mercader, que somos nosotros, encontramos la perla de gran precio. Y decimos, a ver cuánto vale, la voy a comprar también. Claro. Pero el vendedor le dice, pero esta perla vale todo. Y ahí dice, ¿cómo? Sí, es la perla de gran precio. ¿Cuánto cuesta la perla? Pregunta el comprador. Y el vendedor le dice, esta perla es muy cara. ¿Pero cuánto cuesta? Es muy cara, nos dice. ¿Piensa que podré comprarla? Le dice el negociante. Y el vendedor le dice, por supuesto cualquiera puede comprarla. ¿Pero no acaba de decir que es muy cara? Sí. Pero entonces dígame, ¿cuánto cuesta la perla? Y el vendedor le dice, ¿cuánto es lo que usted tiene? Muy bien, le dice. Ya, estoy decidido, dice, se la voy a comprar. ¿Cuánto tiene? Tengo unos millones en el banco. Ok, le vale esos millones en el banco. ¿Qué más? Y el comprador le dice, bueno, eso es todo lo que poseo. Y el vendedor le responde, ¿estás seguro que no tiene nada más? Bueno, le dice, tengo algún dinero en la billetera. También te vale ese dinero. Estupendo. ¿Qué más tiene? Ya le dije, le dice el comprador, le dije lo que tenía en el banco y lo que tengo en la billetera. No tengo nada más. Y el vendedor le dice, bueno, ¿y dónde vive? Tengo una casa.
Ah, tiene una casa, le dice el vendedor. También esta perla vale tu casa. Menos mal, le dice el comprador, que tengo una casa en el campo. Ah, tienes una casa en el campo. También la perla de gran precio vale tu casa y la casa en el campo. Pero si se la doy, le dice el comprador, tendré que dormir en mi auto. Así que también tienes un auto, le dice el vendedor. También vale tu auto. Tengo 2 autos. Vale tus 2 autos entonces. Ambos autos entonces pasan a mi propiedad. ¿Qué otra cosa tiene? Mire, le dice el comprador, ya tiene mi casa en el campo, mis 2 automóviles. ¿Qué otra cosa va a querer? Y le pregunta el vendedor, ¿es usted soltero? Y el comprador le dice, no, tengo esposa y 2 hijos. Y el vendedor le dice, esta perla de gran precio vale también tu esposa y tus hijos. Ellos pasan a ser míos, son de mi propiedad. Y el comprador le dice, ya no me queda nada más, he quedado solo. Y el vendedor le dice, esta perla requiere todo. Usted pasa a ser de mi propiedad. Ahora presta atención, le dice. Hermano, pon atención ahora. Todo lo que usted me dio es lo que cuesta esa perla preciosa, que es el reino de Dios. Usted ha entrado a mi reino. La perla preciosa ahora es suya. Pero espere, todavía no he terminado, le dice. Usted tiene, al comprar esta perla, usted tiene todos sus pecados, presentes, pasados y futuros, todos perdonados. Su nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Amén. Usted es ahora miembro de la familia de Dios y tiene vida eterna. Pero mire, mientras esté en esta tierra, voy a permitirle vivir en la casa que tiene en la ciudad y en la del campo. Le doy permiso, le dice el vendedor, para que usted viva con su esposa y sus hijos. Use sus 2 autos, yo se los voy a prestar y también le devuelvo todo el dinero que me dio para comprar la perla. Entonces le dice el comprador, pero entonces, si me devuelve todo lo que le di para comprar la perla, ¿cuál es la diferencia? Y el Señor nos dice ahora, la diferencia es muy grande. Como la casa donde tú vives es mía, dice el Señor, yo quiero entonces que esta casa ahora esté abierta a la hospitalidad. Que tus vecinos encuentren allí la salvación. Que funcione allí un grupo de discipulado. Ya no es tu casa, es la casa de Dios. Él te la prestó, Él me prestó la casa. El auto es del Señor, no es tuyo, no es mío. Usted y yo pasamos a ser chofer del auto que es del Señor. Amén, somos chofer del auto. Si necesito el auto para llevar a un vecino al hospital, le dice el Señor, no se olvide que el auto es mío. También el dinero que le devolví es mío, dice el Señor. Debe darme el 10% y gastar el resto con cuidado. Todo lo que usted tiene es mío y debe estar al servicio. Amén. Y después nos dice el Señor, ahora goza mi reino. Amén. Y cuida mis cosas. Amén. Amén. Amén, qué tremendo. El hermano Juan Carlos Ortiz, que habla esto, dice que cuando predicaron de esta manera este evangelio y los hermanos empezaron a comprender esta verdad y que es el deseo de nuestro corazón y sabemos que es el corazón del Señor. Hermanos incluso llegaron con las escrituras de casa y decían, pastor, ¿qué hago con la escritura? Ya no es mío, es de Dios. ¿Qué hago? Tengo 2 autos, hay un auto, puedo poner un auto a disposición. ¿Qué hago? Y el Señor les habló que esas casas fueran lugares estratégicos. Amén. Del avance de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Tu casa no es tu casa. Somos mayordomos. Sí. Él es el rey y el evangelio que él predicó es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Amén. Y este evangelio es el que nos hace discípulos. Amén. Te pone entre la espada y la pared.
¿Eres discípulo o no eres nada? ¿Qué eres? ¿Un creyente, un deísta? Pero el Señor nos llama y el Señor nos manda a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Amén. ¿Quiere algo que aportar? Amén. Y es tan hermoso cuando podemos poner nuestras casas a disposición. Amén, sí. A nosotros a lo largo de estos años de matrimonio, llevamos muy poquito cuando abrimos nuestra casa para empezar a hacer grupos de discipulado y todo. Lo hemos hecho por ya 15 años, Sí, 14 sí. años, sí. Amén. Pensando en el primer año que uno todavía está ahí. Pero ha sido hermoso. Y hasta para nuestras hijas es un panorama cuando tenemos iglesia en casa, ahora que ya hemos empezado a reunirnos de grupito. ¿Y qué va a venir hoy día? Entonces Sí. es hermoso eso, a mí me da tanto gusto, no es un problema, hermano, cuando va gente a su casa, cuando usted abre su casa y pone sus cosas que tiene en la mesa, ¿no es cierto?, para compartir el pan, no es un problema, es una bendición. Amén. Estar en comunión, nosotros disfrutamos, nos alegramos cuando van los hermanos a casa y podemos compartir la palabra y el Señor se manifiesta en medio de nosotros. Así que es hermoso Amén. vivir el Evangelio, vivir el reino de Dios y también disfrutar de las añadiduras que el Señor nos da. Amén. 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 Aleluya. Y el reino de Dios no es solamente algo de palabra. Amén. No. Dice Pablo dice, el reino no consiste solo en palabras, sino que en poder. Amén. Y estas señales, dice, seguirán. Así que creemos que el Señor ya está soplando sobre su iglesia. Amén. Llena tu iglesia con tu gloria. Llena tu iglesia con tu gloria. Llena tu iglesia. Llena tu iglesia cada día más y más con tu gloria. Llena mi vida, llena mi vida con tu gloria. Llena mi vida, llena mi vida con tu gloria. Llena mi vida, llena mi vida cada día más y más con tu gloria. Oh, aleluya. Amén. Llena, Señor, Sí, Jesús. con este evangelio del reino de Dios nuestras vidas. Que nada quede afuera de tu gobierno y tu señorío, Sí, Señor. Señor, En el en nombre todo de nuestro Jesús. ser. Bendecimos, Todas las áreas, bendecimos Dios. tu nombre Amén. y bendecimos, Amén. Señor, a los hermanos. Amén. Sí, Jesús. Les bendecimos, Amén. hermanos. Que el reino de Dios sea revelado a nuestras vidas y sea vivido en nuestras Amén. vidas. Amén. Sí, Jesús. Así como Él nos enseñó a orar. Amén. Venga tu reino, Amén. hágase tu Amén. voluntad. Sí, Jesús. Amén, queridos, les bendecimos. Vivamos Amén. el reino de Dios, no solo de palabras, sino que de hechos, en nuestra casa y en cada cosa. Amén. 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 Mandamos un abrazo, les Amén. bendecimos, les amamos en Cristo Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.